En primavera, cuando la nieve finalmente se derritió en Southport, el Servicio Municipal de Obras Públicas comenzó a preparar la cantera para la temporada de verano. Este lugar es un antiguo embalse en las afueras de la ciudad, frecuentado por pescadores, adolescentes y veraneantes. No tiene ninguna belleza, barandillas desconchadas, grietas en las losas de hormigón y cañaverales en los bordes. Pero fue allí donde a principios de abril enviaron a una cuadrilla de trabajadores para limpiar la basura, cortar la hierba seca y comprobar si las orillas se habían derrumbado tras el invierno. Los trabajadores actuaron según las instrucciones, recogieron la basura en bolsas y rastrillaron las ramas. Todo transcurría con calma, hasta que uno de ellos, un hombre llamado Grigori, local, que llevaba varios años trabajando allí, notó una bolsa extraña. Gris, densa y atada con varios nudos, estaba atrapada en una grieta entre las rocas junto al agua. Al principio, Grigori no le dio importancia. Siempre hay muchas bolsas así, especialmente después de las crecidas de primavera. Simplemente la levantó con una pala, con la intención de tirarla a la carretilla, pero la bolsa resultó ser inesperadamente pesada. No era basura, ni botellas, dentro había algo denso y pesado. La curiosidad pudo más. Desenvolvieron la bolsa. Dentro había objetos cuidadosamente doblados, una sudadera oscura con capucha, un par de zapatillas y un viejo teléfono de botones sin batería. Todo estaba empapado, pero limpio, sin rastros de barro, como si alguien los hubiera guardado en un lugar seco y los hubiera tirado recientemente. Las cosas no estaban dobladas como basura, sino como algo que una persona quería conservar. También sorprendía que dentro no hubiera nada personal, ni llaves, ni documentos, ni siquiera un recibo de tienda. Solo ropa, el teléfono y una pequeña hoja de papel arrugada. Cuando la policía llegó al lugar, la zona fue acordonada de inmediato. Los investigadores trabajaron en silencio y metódicamente. Uno fotografiaba el lugar del hallazgo, otro inspeccionaba la orilla, y un tercero examinaba la hierba circundante. La bolsa fue colocada cuidadosamente en un contenedor separado. A primera vista era evidente, las cosas habían estado allí mucho tiempo. La tela estaba descolorida, pero conservaba su forma. Las zapatillas, viejas y gastadas, pero con los cordones atados, como si la persona se las hubiera quitado ella misma. El teléfono era un modelo antiguo, de finales de la década de 2000. La pintura de la carcasa trasera estaba desgastada, y el cuerpo ligeramente deformado, como por la humedad. Pero lo más interesante estaba dentro. Cuando un experto abrió la carcasa, encontró una pequeña hoja de papel entre los microchips. El papel estaba amarillento y la tinta corrida, pero las palabras aún eran legibles. Etapa 3, 0247. Solo 2 líneas, pero alertaron inmediatamente a los agentes. La frase les resultó familiar, como si ya la hubieran visto en algún informe antiguo. Uno de los oficiales recordó: hace varios años, en los archivos del Departamento de Personas Desaparecidas, había un caso sobre un adolescente llamado Alexei Sidorov. En aquel entonces también se mencionaban unas etapas, unas publicaciones extrañas en foros. Todo se atribuyó a invenciones, a un juego de adolescentes, sin darle mayor importancia. Pero la coincidencia con la nota encontrada obligó a todos a reconsiderar aquella historia. El número de serie del teléfono lo confirmó rápidamente. El aparato pertenecía al mismo Sidorov. Se denunció su desaparición en octubre de 2020. Según sus padres, salió de casa por la noche diciendo que iba a reunirse con amigos. Su teléfono se apagó sobre las 9. Nadie volvió a verlo. La búsqueda duró meses, pero no dio resultados. En aquel momento se pensó que podría haberse ido, quizás voluntariamente.
Ahora esa versión se desmoronaba. Todo indicaba que las cosas habían estado en la cantera al menos un año. La ropa coincidía en talla y marca, y la frase encontrada, etapa 3, correspondía con el contenido de los mensajes que Alexei había escrito en un chat privado en línea el día antes de su desaparición. Los investigadores revisaron los archivos de la correspondencia y encontraron la confirmación. Allí se mencionaba un tal juego, en el que los participantes realizaban tareas por la noche, registraban el resultado y enviaban fotos a un canal común. El primer análisis reveló que la bolsa había sido dejada a mano, sin marcas de arrastre ni huellas de calzado cerca. Esto significaba que alguien la había traído más tarde, probablemente una persona que quería que el hallazgo fuera notado, pero no de inmediato. Parecía una señal, una forma de recordar de nuevo el antiguo caso. La policía recorrió los alrededores, interrogó a los pescadores locales y a los guardias. Nadie había visto nada sospechoso. Solo un hombre que vivía a 1 kilómetro de la cantera recordó haber oído el ruido de un coche por la noche un par de semanas antes. Pensó que eran adolescentes y no le prestó atención. Había comenzado un nuevo capítulo de la antigua investigación. La bolsa encontrada se convirtió en la primera pista material real en 3 años. No un mensaje en Internet, no rumores, sino objetos concretos que se podían estudiar, analizar, comparar. La investigación decidió reabrir el caso Sidorov. Para los padres la noticia fue un golpe, pero también una débil esperanza. Acudieron al lugar y reconocieron la ropa. Todo pertenecía a Alexei, sin duda alguna. Los expertos llevaron el hallazgo al laboratorio para analizar el ADN, mientras que los investigadores comenzaron a rastrear las huellas digitales de las antiguas conversaciones. Por el momento no había conclusiones oficiales, pero en la ciudad comenzaron a circular rumores de inmediato. Unos decían que alguien había decidido colocar las cosas para reavivar el interés en el caso. Otros, que la persona relacionada con el juego estaba de vuelta. Así, una simple bolsa en la orilla de una cantera se convirtió en el inicio de una investigación que cambiaría la percepción de hasta dónde puede llegar un inofensivo pasatiempo de Internet. Ahora, la investigación no solo tenía un nombre, sino una pista concreta y un punto de partida para buscar a quienes estaban detrás de todo esto. Alexei Sidorov nació y creció en Southport, una pequeña ciudad costera donde todos se conocen y las noticias se propagan más rápido de lo que el periódico local puede publicarlas. Una familia común, el padre mecánico, la madre farmacéutica. Una casa en las afueras, de esas donde por la noche una bombilla amarilla ilumina el porche y una vieja bicicleta permanece bajo el cobertizo todo el año. Alexei estudiaba en la escuela local, sin problemas ni logros especiales. Los profesores decían que era tranquilo, cumplidor y no conflictivo. No era un líder ni un rebelde. En los formularios escolares escribían sobre él simplemente introvertido pero amable. Mantenía distancia con sus compañeros, no porque fuera extraño, sino porque no encajaba en los grupos ruidosos. Le gustaban los ordenadores, pasaba horas en Internet y coleccionaba aparatos electrónicos viejos. Según su madre, era en la red donde se sentía más seguro que entre la gente. Tenía varios amigos en línea, con los que hablaba más a menudo que con los que vivían al otro lado de la calle. Y fue precisamente esta dependencia de la comunicación virtual la que con el tiempo se convirtió en el detalle clave que determinaría los acontecimientos posteriores. En casa apenas discutía, su madre decía, tranquilo como el agua. Casi nunca levantaba la voz, pero sabía cómo salirse con la suya. A veces podía salir a pasear sin avisar, pero siempre volvía a tiempo. No daba motivos de preocupación, hasta que una noche todo cambió. Según la versión oficial, todo ocurrió a finales de octubre. Ya estaba oscuro cuando Alexei se preparó para salir.
Su madre recordaba que parecía concentrado, pero tranquilo. Dijo que iba a reunirse con amigos, quizás para una sesión de fotos. Por aquel entonces había adquirido la costumbre de llevar consigo una vieja cámara digital. Ella no le hizo preguntas, simplemente le deseó buenas noches. La última vez que lo vio fue sobre las 8 de la tarde. Un par de horas después, notó que el teléfono de su hijo no respondía. En ese momento no le pareció extraño, la cobertura en la zona fallaba a menudo. Fue solo hacia la medianoche cuando la preocupación se convirtió en pánico. Al día siguiente, la familia acudió a la policía. En la denuncia, la madre escribió: "Salió a pasear y no regresó". Ese fue el punto de partida de la investigación oficial. Pero a los pocos días, la investigación encontró la primera discrepancia. Según las declaraciones, Alexei había dicho que iba a casa de un amigo, un tal Artyom. La comprobación demostró que esa noche, Artyom estaba en casa con su familia y nadie lo había visitado. Además, su teléfono se registró en otra parte de la ciudad en ese momento. La versión del encuentro se vino abajo. La policía comenzó a investigar sus contactos en las redes sociales. En las conversaciones, se descubrió que en las últimas semanas, Alexei había estado hablando con miembros de una comunidad en línea cerrada, donde discutían las llamadas pruebas. Eran tareas, la mayoría de las veces extrañas y aparentemente inofensivas. Caminar por una calle de noche, fotografiar un edificio abandonado, hacer algo que requiriera valor. No había ninguna amenaza evidente en ello, pero en sus mensajes aparecía la frase Etapa 3, la misma que más tarde encontraron en la nota dentro de la bolsa. Así, la versión inicial del paseo se convirtió en una ficción. No iba a casa de un amigo ni a una sesión de fotos. La última señal de su teléfono se registró en la zona industrial, cerca de un antiguo almacén, a 10 minutos en coche de la cantera. Esa fue su última huella digital. Ahora, la investigación debía averiguar a dónde se dirigía realmente y quién conocía su ruta. Y esta fue la primera contradicción seria en un caso que, hasta entonces, parecía una simple desaparición. Después de que la policía identificara los objetos encontrados, los investigadores volvieron al principio, a la casa de la familia Sidorov. Era allí, en su habitación, donde se podía entender lo que había ocurrido en los últimos días antes de su desaparición. La habitación parecía ordenada, incluso demasiado. En el escritorio, una pila de cuadernos, un par de libros, un ordenador, altavoces viejos, la ropa doblada, la cama hecha. Ni rastro de lucha, desorden o una salida apresurada. Todo indicaba que Alexei se había ido conscientemente. Pero, cuanto más inspeccionaban la habitación, más fuerte era la sensación de que se había detenido en el tiempo, como si su dueño acabara de salir por un minuto. En la estantería había pequeños objetos intactos desde el otoño, una taza con una mancha de té seco, una entrada de cine usada, un par de viejas memorias USB. Todo parecía normal, si no fuera por un detalle. Sobre la mesa había un portátil. La pantalla estaba entreabierta, como si lo hubieran apagado deprisa, pero no del todo. Cuando un experto encendió el dispositivo, el sistema se cargó sin contraseña. Era extraño. Alexei siempre protegía sus datos. En el escritorio, un mínimo de iconos, solo programas estándar. Pero entre ellos notaron un acceso directo con un nombre incomprensible, room.exe, sin descripción, sin icono, solo un cuadrado gris. La carpeta donde se encontraba el archivo había sido creada 3 días antes de la desaparición. El investigador ejecutó el programa. En la pantalla apareció una página oscura con texto blanco. Acceso permitido. Etapa 3 activa. Sin interfaz, sin menú,
Solo esa inscripción y un sonido. Un fondo bajo, apenas perceptible, similar a una respiración o al ruido lejano de un ventilador. Unos segundos después, la pantalla se apagó. Los especialistas en ciberseguridad determinaron más tarde que no era un virus ni una aplicación estándar. El programa se conectaba a un servidor cifrado con una IP no estándar, utilizando protocolos típicos de la Darknet. En esa fase parecía un hallazgo extraño, pero más tarde se convertiría en la clave para entender a dónde había desaparecido Alexei. El estudio del historial del navegador planteó aún más preguntas. Visitaba páginas que no eran indexadas por los motores de búsqueda habituales. Allí se discutían etapas, observadores y habitaciones silenciosas. Todo sonaba como parte de algún juego, pero sin los atributos habituales, sin avatares, sin me gusta, sin comentarios. Solo un conjunto de mensajes, fechas y coordenadas. Los investigadores encontraron varias de estas coordenadas, y todas apuntaban a lugares abandonados reales en los alrededores de la ciudad. Un viejo almacén, la orilla de un lago, un puente sin terminar. Al principio pensaron que era una coincidencia, pero en una de las publicaciones estaba escrito «Tercera etapa. Uno debe quedarse». Después de eso quedó claro, no se trataba de un juego inofensivo. El sistema era cerrado, con acceso limitado a unos pocos. Para entrar era necesario recibir una invitación, un código único. En la correspondencia de Alexei encontraron dicho código, enviado por un usuario con el apodo Curator 47. Su cuenta solo existió unos días y desapareció inmediatamente después de que Alexei activara el enlace. La policía pidió ayuda a especialistas en ciberdelincuencia. Comenzaron a rastrear la red, analizar cifrados y servidores espejo. Pero el principal descubrimiento estaba por llegar. El servidor al que se conectaba el programa no se encontraba físicamente en Rusia, sino en un centro de datos en Europa del Este. Esto cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no se trataba de una simple desaparición de un adolescente ni de un conflicto doméstico. Todo indicaba que Alexei se había convertido en parte de algo más grande. Una comunidad digital cerrada donde los participantes realizaban tareas peligrosas y la comunicación entre ellos se realizaba a través de canales cifrados. A partir de ese momento, la investigación trascendió definitivamente el ámbito de un caso penal ordinario. La policía ya no buscaba a una persona en el espacio físico. Ahora intentaban encontrar una pista en el mundo digital. Y era allí donde comenzaba la verdadera historia, la historia de la habitación silenciosa. Cuando los especialistas en ciberseguridad recibieron el portátil de Alexei, lo primero que hicieron fue lo más importante: intentar romper la protección de la habitación silenciosa. El programa no solo estaba cifrado, sino que estaba diseñado deliberadamente para que cada acceso no autorizado borrara los rastros de actividad. 3 intentos, y todo desaparecía. No era un desarrollo de aficionados. El sistema parecía profesional, varios niveles de cifrado, canales de comunicación ocultos, direcciones dinámicas. Alguien realmente no quería que se echara un vistazo allí. Los investigadores entendieron que el tiempo era escaso. Mientras el dispositivo estuviera conectado, sus dueños digitales ya podrían haber notado la actividad e intentar destruir los datos de forma remota. Por lo tanto, en el laboratorio se creó urgentemente una copia del disco duro y se trabajó solo con ella. Se necesitaron 2 días para eludir la protección y acceder a los archivos internos. Cuando el sistema finalmente se abrió, en la pantalla apareció una pantalla oscura, con un menú simple, sin imágenes ni enlaces. Solo una lista de decenas de mensajes, ordenados por fecha y etapa.
Desde el principio quedó claro. No era un foro, ni un chat, ni un blog. Cada mensaje parecía un informe. Frases cortas, lacónicas, sin emoción. Por ejemplo, etapa 1, bosque, 22:30, completado. O etapa 2, agua, 2 no lo lograron. Tales entradas se sucedieron durante semanas, a veces sin fecha, a veces con coordenadas. Debajo de cada mensaje aparecía el nombre de un participante, pero todos estaban cifrados bajo seudónimos digitales. L3, Wanderer, Moth, Curator 47. El propio nombre, Habitación Silenciosa, adquiría ahora otro significado. Al parecer, era una plataforma cerrada, donde un grupo de personas realizaba tareas, cada una de las cuales se volvía cada vez más arriesgada. Todas las etapas se llevaban a cabo de noche y requerían una confirmación obligatoria, una foto, coordenadas, a veces archivos de audio cortos. El contenido de los mensajes daba la impresión de que alguien dirigía el proceso. Y ese alguien era Curator 47, el mismo que le había enviado a Alexei el código de acceso. Durante el análisis, los especialistas recuperaron parte de la correspondencia. Entre los archivos cifrados encontraron una entrada particularmente notable. Fue creada la noche de la desaparición de Alexei, el 27 de octubre, a las 02:46, casi al mismo tiempo que la anotación en la hoja de papel encontrada en la bolsa. El mensaje decía: etapa 3 completada, 1 no ha vuelto, protocolo cumplido. Esto se convirtió en un punto de inflexión. La frase 1 no ha vuelto no sonaba como una formulación casual, sino como un evento registrado. Después de esto, los investigadores ya no tuvieron dudas. El juego no era un juego. Era una estructura con reglas claras, y alguien controlaba cada acción de los participantes. La siguiente fase de la investigación requería precisión. Los expertos comenzaron el análisis técnico de los datos. Extrajeron los metadatos de los archivos y empezaron a buscar rastros digitales, direcciones IP, horas de conexión, rutas de transmisión. La mayoría de las direcciones pasaban por proxies y redes privadas virtuales. Todo parecía como si el creador de la habitación se hubiera preparado de antemano para ser perseguido. Pero, aún así, hubo un error. En uno de los registros del sistema, que se crean automáticamente con cada inicio de sesión, se registró una dirección directa. Ocurrió la noche en que Alexei se conectó. Según los datos, el usuario con el apodo Curator 47 no se conectó a través de un anonimizador, sino directamente. Su IP conducía a un edificio de apartamentos normal en las afueras de Southport. Cuando se comprobó la dirección, todo encajó. Era un apartamento registrado a nombre de Artyom Kowalski, el mismo amigo al que, según Alexei, iba a visitar el día de su desaparición. Este hecho cambió el curso de la investigación. Ahora la policía no tenía un curador abstracto de la red, sino una persona real, con una dirección concreta. Por primera vez, la investigación adquirió forma. Lo que seguía era un interrogatorio, un registro y la revisión de todos los dispositivos relacionados con Artyom. A partir de ese momento, el caso dejó de ser la historia de un enigma digital. Se convirtió en la historia de personas que llevaron un juego virtual a la vida real. Cuando los especialistas confirmaron la coincidencia de la dirección IP, se hizo el silencio en el departamento. Nadie esperaba que el rastro digital que conducía a la habitación silenciosa llevara no a un sótano, no a un centro de datos anónimo, sino a un apartamento normal de 2 habitaciones en las afueras de Southport. La dirección, calle Central 14, apartamento 26. Un edificio de paneles prefabricados. Un portal desconchado, familiar para todos en la ciudad. Pero lo principal no era ni siquiera eso.
La propietaria del apartamento era Lilia Morozova, de 17 años, alumna de la misma escuela a la que asistía Alexei Sigorov, compañera de clase. La misma con la que se sentaba en el mismo pupitre en las clases de biología. Cuando los investigadores descubrieron quién estaba detrás de la IP, la reacción fue unánime. No puede ser. Todo parecía demasiado adulto, demasiado bien pensado para provenir de una estudiante. Un programa con un nivel de seguridad que podría envidiar un banco no se crea en los recreos entre clases. Pero la base de datos no se equivocaba. La hora de conexión coincidía al segundo. La huella digital del dispositivo confirmaba la propiedad del portátil. Y todo esto desde una habitación con pósteres en las paredes y libros de texto sobre la mesa. Los agentes llegaron ese mismo día. Lilia abrió la puerta a ella misma. Sin miedo, sin pánico. Llevaba ropa de casa, el pelo recogido y en la mano una taza de té frío. El apartamento olía a vainilla y esmalte de uñas. A primera vista, una chica normal, absorta en sus cosas. En la pantalla del portátil, un programa de música abierto. Sobre la mesa, un cuaderno con apuntes. Ningún equipo que pudiera levantar sospechas. Parecía que simplemente estaba haciendo los deberes. La primera conversación transcurrió con calma. Le pidieron que fuera al departamento para una entrevista. No se opuso, incluso bromeó diciendo que probablemente era un error. En el informe se anotó más tarde. Se comportó con confianza, tranquila, emocionalmente contenida. El investigador comenzó con lo habitual: nombre, edad, lugar de estudio, círculo de amigos. Todo seguía el guión hasta que sonó una palabra: habitación. En ese momento, Lilia se tensó visiblemente. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cómo responder. «Es solo un juego», dijo. Hacíamos tareas, grabábamos vídeos, intercambiábamos ideas. Era nuestra forma de divertirnos. No hay ningún misterio. El tono era uniforme, pero demasiado ensayado. Parecía que había preparado esa versión de antemano. El investigador decidió poner a prueba su reacción. Sacó una copia de los registros, la lista de conexiones, las marcas de tiempo, las firmas digitales. Lo puso sobre la mesa, frente a ella. Usted entró en el servidor el 27 de octubre a las 2:46. Coincide con la hora de la desaparición de Alexei. ¿Puede explicarlo? Lilia no parpadeó. No, quizás alguien usó mi wifi o mi portátil. A menudo vienen amigos a casa, pero la versión se desmoronó en pocos minutos. En su portátil, incautado durante el registro, encontraron el mismo archivo, room.exe. Estaba en una carpeta oculta, accesible solo a través de la línea de comandos. El archivo se había activado 3 veces, la última la misma noche en que Alexei dejó de dar señales. Mientras los expertos copiaban el disco, los analistas revisaron la correspondencia en los chats cifrados. Había actividad desde su perfil. Y no solo comentarios o discusiones, sino órdenes. Vigila el tiempo. No le molestes. La etapa ha comenzado. Estos mensajes cortos provenían del usuario Curator47. Y fue bajo ese apodo como Alexei recibió la invitación para entrar en la habitación silenciosa. Cuando le mostraron estas líneas, cambió notablemente. Dejó de mantener el contacto visual, hablaba más bajo. Él mismo quería participar, dijo. Yo no obligué a nadie, todos sabían a lo que se enfrentaban. Sonó a la vez como una excusa y una confesión. Pero lo principal no estaba en sus palabras, sino en los detalles. Los expertos notaron que los mensajes de Curator47 no se enviaban desde un servidor general, sino directamente desde una IP específica que le pertenecía a ella. No podía haber error, fallo de red, factor humano, error técnico, todo se descartó. Uno de los especialistas dijo brevemente:
Ella no es una jugadora, es la operadora. Después de eso, la conversación cambió de plano. Los investigadores comenzaron a contrastar las declaraciones. Resultó que una semana antes de la desaparición de Alexei, Lilia había eliminado casi todas sus cuentas en redes sociales, incluida la correspondencia con sus compañeros de clase. Pero lo más extraño fue que 3 días antes de que Alexei desapareciera, ella compró un juego de cámaras de video antiguas y una grabadora en línea en un mercado en línea. El pago se realizó a través de una cartera anónima. Cuando se descubrió esto, quedó claro. Nada de lo que había sucedido era espontáneo. Alguien había preparado el terreno de antemano, reunido a los participantes, escrito las reglas. Y si los registros eran fiables, Lilia estaba en el centro de toda esa estructura. Quizás no creó la habitación desde cero, pero fue ella quien coordinó las acciones de los participantes y controló lo que sucedía en el mundo real. Oficialmente, ese día cambiaron su estatus. De testigo pasó a ser sospechosa. El informe registró: sospechosa de organizar una comunidad cerrada en Internet relacionada con la desaparición del ciudadano A. Sidorov. Pero incluso después de esto, Lilia no admitió su culpabilidad. Repetía lo mismo una y otra vez: es solo un juego. La investigación comprendió que la historia iba más allá de una tragedia local. Era necesario averiguar si Lilia había actuado sola o si había alguien más detrás de ella. Y si la habitación era realmente un juego, entonces, ¿quién había inventado las reglas? Tras la confesión de Lilia, el círculo de la investigación se amplió. Los investigadores entendían que una sola persona no podría mantener un sistema así por su cuenta. Para que la habitación existiera, se necesitaban varios participantes dispuestos a cumplir órdenes, escribir informes, observar, verificar. Por eso, durante varias semanas, la policía comenzó a citar para interrogatorio, uno por uno, a todos los que de alguna manera se habían cruzado con Lilia en la red. Grupos de chat, servidores de juegos, foros cerrados, todo se estaba investigando. Poco a poco, el panorama comenzó a aclararse. Resultó que la habitación silenciosa no existía desde hacía un mes. Había surgido en primavera y durante mucho tiempo pareció una comunidad inofensiva de Internet donde los jóvenes discutían pruebas de miedo, desafíos que los participantes se inventaban unos a otros. Al principio, eran tareas inofensivas: caminar de noche por un pasillo vacío, grabar un vídeo en un cementerio, sentarse en una habitación oscura sin luz. Pero con el tiempo, las reglas se endurecieron. Cada nueva etapa exigía más. Y gradualmente, los participantes comenzaron a percibir la habitación como algo más que un simple juego. La investigación identificó a otras 8 personas cuyos datos coincidían con la actividad en los registros. 3 de ellos eran de Southport, los demás de pueblos vecinos. Todos formaban parte de una correspondencia cerrada, pero solo se comunicaban entre sí mediante un sistema de códigos y palabras clave. No se usaban nombres reales. La comunicación se realizaba exclusivamente a través de chats cifrados e informes estandarizados. Etapa completada, sin errores, todo bajo control. En los interrogatorios, la mayoría negó saber de cualquier acción peligrosa. Un chico de una escuela vecina admitió que efectivamente había recibido tareas del usuario Curator47, pero pensó que era una broma. Según él, nadie se lo tomó en serio, hasta que Alexei desapareció. Cuando eso sucedió, muchos del grupo simplemente abandonaron el chat y eliminaron sus cuentas. Pero hubo uno que dio un testimonio que cambió el curso del caso. Era Vladislav R., un chico tranquilo e introvertido que durante mucho tiempo se negó a hablar, pero después de varias horas confesó.
La noche antes de la desaparición de Alexei, Lilia le había escrito directamente. Le pidió ayuda con la tercera etapa. En ese momento no entendió de qué se trataba, pero recordó un detalle extraño. Ella dijo: «No olvides entregar el rublo de plata». Esta frase pareció casual a los investigadores, hasta que Vlad aclaró que no era una metáfora. Según él, en la habitación había una regla. Quien pasaba una prueba debía dejar una señal, un objeto que confirmara su participación. Cada uno tenía el suyo. Lilia, un brazalete con cuentas negras, Vlad, una llave de hierro, y Alexei, un antiguo rublo de plata, una moneda con el año 1912 grabado. Vlad afirmó haberla visto. Alexei había mostrado una foto en la correspondencia. Este rublo se convirtió en un detalle crucial. Hasta entonces, toda la investigación se había desarrollado en torno a pistas digitales, registros, direcciones IP, correspondencia. Ahora aparecía un objeto físico que podría existir en la realidad. Si Alexei realmente tenía la moneda, significaba que se podía encontrar. Y eso era una prueba directa de la conexión entre la habitación y la desaparición. Los investigadores revisaron los informes del registro inicial del apartamento de los Sidorov. El informe indicaba objetos de bolsillo, teléfono, memoria USB, cadena con colgante. Pero la moneda no estaba entre las pruebas. Entonces se decidió realizar una segunda inspección. El equipo de expertos volvió al lugar. El registro se llevó a cabo meticulosamente, centímetro a centímetro. Quitaron los zócalos, revisaron las rejillas de ventilación, incluso examinaron zapatos viejos y cajones con material escolar. Y solo al final, en la parte inferior de un armario, bajo una capa de polvo, encontraron un pequeño estuche de metal. Dentro, el mismo rublo de plata, ligeramente oscurecido, pero con el año de acuñación claramente visible. En la tapa de la caja encontraron una huella dactilar, no de Alexei. Más tarde, el análisis forense determinó que coincidía con la de Lilia Morozova. Esta se convirtió en la primera prueba material que la vinculaba directamente con la desaparición. Ahora, la investigación no solo tenía una sospecha digital, sino una prueba física. Un hecho que no se podía borrar de la memoria de un dispositivo ni eliminar a través de un proxy. La moneda encontrada se convirtió en la clave para la siguiente etapa de la investigación, un nuevo registro del apartamento de Morozova y la búsqueda de lo que se ocultaba tras la leyenda de las pruebas de miedo. Tras el hallazgo de la moneda, los investigadores decidieron verificar la coartada de Lilia. Hasta ese momento, ella había afirmado que la noche de la desaparición de Alexei estaba en casa y se acostó sobre la medianoche. Según ella, la comunicación con él se interrumpió mucho antes de que él dejara de dar señales, y no tenía nada que ver con ello. Todo parecía lógico, si no fuera por un pero. Las cámaras de vigilancia de la ciudad registran casi cada paso de una persona. La verificación comenzó con la ruta desde su casa hasta la parada de autobús. Una cámara en la tienda de al lado registró a una chica con una chaqueta negra y capucha. La hora, 23:41. En la siguiente imagen, de otra calle, aparece a las 007. Esto era más de una hora después de lo que ella había afirmado. La chica caminaba rápido, sin compañía, en dirección al viejo parque, precisamente donde más tarde se encontraron las cosas de Alexei. En el primer interrogatorio, Lilia dijo que no había salido de casa. Cuando le mostraron las imágenes, se tensó visiblemente. Al principio lo negó, luego dijo que quizás había salido a dar un paseo. Estaba ansiosa, no podía dormir, dijo. Pero la grabación mostraba que caminaba con un propósito. No despacio, no sin rumbo,
como durante un paseo de insomnio, sino rápido, con seguridad, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Y hubo más. Una cámara en la entrada del parque registró cómo cruzaba una avenida y giraba hacia un sendero que conducía al lago. Después de eso, desaparece del campo de visión durante casi 40 minutos. Y a las 00:52, en la misma cámara, aparece de nuevo, pero ahora caminando en dirección contraria. Su rostro se ve cansado, sus pasos inseguros, como si regresara después de una conversación difícil o una experiencia intensa. Los investigadores solicitaron los datos de su teléfono para confirmar la ruta, pero en los registros había una extraña anomalía. Las últimas coordenadas guardadas se registraron a las 22:47, es decir, casi una hora antes de salir de casa. Después de eso, silencio total. No solo falta de señal, sino una desactivación deliberada de la geolocalización y la eliminación del historial de movimientos. Los expertos en seguridad digital realizaron un análisis. Resultó que los datos del teléfono habían sido borrados manualmente, y no parcialmente, como ocurre con una limpieza accidental, sino por completo, mediante un restablecimiento de fábrica realizado a la mañana siguiente. El sistema mostró que el dispositivo había sido conectado a un portátil, se había iniciado el procedimiento de formateo y luego se habían eliminado todos los registros de actividad. Para la investigación, este fue un momento decisivo. Hasta entonces, solo tenían pruebas circunstanciales, correspondencia, la moneda, coincidencias en los registros. Pero ahora había pruebas de un ocultamiento activo de datos. Una persona que no se siente culpable no destruye su rastro digital. Cuando Lilia fue llamada de nuevo a interrogatorio, le presentaron las impresiones de las cámaras de la calle y el informe de los expertos. El investigador dijo con calma: su teléfono fue borrado a las 9 de la mañana. ¿Puede explicar por qué lo hizo? Ella guardó silencio durante un largo rato. Luego respondió: simplemente se bloqueó. Lo restablecí. Siempre estaba fallando. Su tono era uniforme, pero sus manos temblaban. El investigador no la interrumpió. Simplemente puso ante ella una foto de la cámara, la imagen donde caminaba por el sendero, hacia el lago. ¿Esto también fue un fallo? Después de esta escena, el interrogatorio fue interrumpido. Su estatus cambió al de una persona contra la que se habían reunido pruebas que indicaban su implicación. Ese mismo día se realizó un segundo registro en la casa. El comportamiento de la sospechosa se volvía cada vez más contradictorio. A veces afirmaba con seguridad que todo era una coincidencia y de repente comenzaba a confundirse en sus respuestas. Primero negó saber sobre la tercera etapa. Luego recordó algunas frases, pero inmediatamente se retractó de sus palabras. Los investigadores notaron que había adquirido un nuevo hábito: evitar el contacto visual directo. Durante los interrogatorios, miraba a cualquier parte, excepto a sus interlocutores. Los psicólogos que observaban el proceso dirían más tarde: es una reacción típica de una persona que oculta una acción concreta, pero no quiere mentir sobre sus consecuencias. Todo lo que antes parecía una coincidencia, ahora encajaba en un sistema. Las contradicciones en sus declaraciones, las discrepancias horarias, los datos eliminados, el paseo nocturno. Todo esto fue formando gradualmente una imagen en la que Lilia se convertía no en una testigo, sino en la figura clave. Y fue en esta etapa que la investigación decidió pasar del análisis de pruebas digitales a la verificación de rastros físicos, con la esperanza de que el mundo real dejara lo que no se puede borrar con solo presionar una tecla. Una semana después del último interrogatorio, el equipo de investigación regresó al lugar donde comenzó toda la historia.
Era el mismo parque, tranquilo, cubierto de maleza, con senderos donde las farolas llevaban mucho tiempo sin funcionar. De día parecía inofensivo, pero de noche se convertía en una verdadera trampa de sombras. Ahora, de nuevo, había coches de policía, expertos ocupados, desplegando equipos. El motivo del regreso fue el informe de los adiestradores caninos. Basándose en el análisis de olores de los objetos personales de Alexei, se decidió realizar una búsqueda con un perro. Los investigadores sabían que las segundas oportunidades son raras. La primera búsqueda no había arrojado nada concreto. En ese entonces, buscaron en los lugares obvios, entre la maleza cerca de la orilla, en viejos cenadores, a lo largo de los senderos. Pero si las declaraciones y la ruta de las cámaras eran ciertas, Lilia había ido más allá, no por el camino principal, sino a lo largo de un barranco, hacia un claro cubierto de vegetación. Fue allí donde enviaron al perro. El tiempo era sombrío, aire húmedo, olor otoñal a tierra y hojas mojadas. El adiestrador iba delante, con la correa tensa. El perro, un joven pastor alemán entrenado para seguir rastros, avanzaba con seguridad. Caminaba rápido, como si supiera a dónde ir. Los investigadores se miraron, un movimiento demasiado decidido para ser casual. A mitad de camino hacia el claro, el perro se detuvo de repente, gruñó y comenzó a escarbar en la tierra junto a una vieja raíz. El lugar no destacaba a simple vista, pero si se miraba de cerca, se podía notar que la tierra era un poco más oscura y el musgo estaba revuelto, como si alguien hubiera intentado recientemente volver a colocarlo en su sitio. El adiestrador llamó a un experto y comenzaron a trabajar. Las palas se hundieron en la tierra húmeda. Cada golpe sonaba sordo, como si debajo se ocultara algo pesado. Reinaba un silencio tenso. Todos sabían que estaban a punto de encontrar la respuesta que habían estado buscando desde el principio. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, un objeto metálico rozó el borde de una pala. Sacaron una mochila negra y empapada, vieja, con la tela desgastada y la cremallera rota. En una de las correas, una etiqueta con las iniciales AS. Por las primeras letras, supieron de inmediato que era de Alexei. Dentro encontraron varias cosas: una pulsera, un trozo de cinta roja, una pequeña linterna y un cuaderno. A diferencia de los demás objetos, estaba envuelto en una bolsa de plástico, como si alguien hubiera querido protegerlo especialmente de la humedad. El investigador sacó con cuidado el cuaderno y pasó la primera página. La letra era irregular, como si hubieran escrito sobre las rodillas. Varias páginas estaban en blanco, pero más adelante aparecieron notas cortas, fechas, frases, oraciones sueltas. Era un diario personal. Y como se determinó más tarde, no pertenecía a Alex, sino a Lilia. El diario resultó ser más que un simple cuaderno. En él se registraban las tareas que recibían los participantes de la habitación silenciosa. Al principio sencillas, como superar la prueba, observarlo, haz lo que se te dice. Pero hacia el final, las anotaciones se volvían más inquietantes. En una de ellas había una fecha que coincidía con el día de la desaparición. Él aceptó. La etapa ha comenzado. Debe haber un final. De lo contrario, todo será en vano. Debajo de esta frase, un extraño símbolo, parecido a un círculo con una línea en el medio. Los expertos hicieron copias de todas las páginas. Al descifrarlas, quedó claro. El diario era una especie de bitácora de acciones, donde Lilia anotaba cada paso, cada conversación. Algunas líneas parecían recordatorios.
encontrarse junto al árbol viejo, no llegar tarde, devolver la moneda. Todo esto coincidía con el testimonio de Vlad sobre el rublo de plata. En la parte inferior de la última página había un párrafo que los investigadores más tarde llamarían el punto de inflexión del caso. Allí estaba escrito: no entendió para qué era todo esto, demasiado confiado. Hay que terminarlo antes de que sea demasiado tarde. Después, un espacio en blanco, como si la persona no hubiera tenido tiempo de terminar de escribir su pensamiento. Este hallazgo lo cambió todo. Hasta ese momento, la investigación tenía muchas pistas, pero todas requerían interpretación. Aquí estaba su propia mano, su letra, su confesión, aunque indirecta, inequívoca en su significado. Y ahora el caso dejaba de ser simplemente la historia de un juego de Internet. Se convertía en la historia de cómo un juego cruzó la frontera de la realidad. Tras el análisis forense, la mochila y el diario se convirtieron en las pruebas materiales centrales. Los expertos encontraron en la cubierta partículas de tierra idénticas a las muestras del calzado de Lilia. Y en la parte inferior de la página, en las huellas dactilares, encontraron micropartículas de una crema que coincidía con la que tenía en su casa. Todo esto vinculaba directamente el objeto encontrado con la sospechosa. Cuando le informaron a Lilia sobre el hallazgo, por primera vez no respondió. Simplemente guardó silencio, mirando a un punto fijo. El investigador diría más tarde que en ese momento tenía la expresión de alguien que entendía que la historia ya no estaba en sus manos. Ahora la investigación no solo tenía que confirmar su participación, sino averiguar qué había detrás de ese extraño final del que escribió en su diario. ¿Y qué significaba realmente ese símbolo, el círculo con una línea dejado bajo la última anotación? Tras el hallazgo de la mochila y el diario, los expertos comenzaron la etapa más minuciosa, el análisis de laboratorio. En casos como este, es un momento decisivo. El papel, la tela, las micropartículas, las huellas dactilares, todo lo que pueda arrojar luz sobre los detalles se estudia meticulosamente. A veces son precisamente esas pequeñeces las que derriban o confirman una versión completa. El trabajo comenzó con lo más obvio, la dactiloscopia. En la superficie de la mochila se encontraron huellas de 3 personas. Las primeras pertenecían a Alexei, lo cual era de esperar, era su mochila. Las segundas a Lilia Morozova. La coincidencia era total en todos los puntos clave, no había lugar a dudas. Las terceras huellas coincidían parcialmente con las de Vladislav, pero, como se supo más tarde, él realmente había sostenido la mochila cuando ayudaba a Alexei en la escuela. Por lo tanto, las 2 pistas principales eran las de la víctima y la sospechosa. Esto ya era suficiente para demostrar que hubo contacto entre ellos poco antes de la desaparición. Luego pasaron al análisis grafológico. Los expertos compararon la letra del diario con muestras obtenidas de los cuadernos escolares de Lilia. El análisis duró 3 días. El resultado fue inequívoco. La escritura es idéntica, con un alto grado de probabilidad pertenece a la misma persona. Incluso la presión al escribir coincidía, nerviosa, con tirones, líneas irregulares. El grafólogo señaló que el autor escribía bajo tensión emocional, lo que indicaba un estado de estrés en el momento de crear las anotaciones. El siguiente paso fueron los microindicios. Aquí el trabajo requería una precisión de joyero. En la superficie interior de la bolsa en la que estaba el diario, los especialistas encontraron micropartículas de crema y polvo. El análisis reveló su composición, una base de silicona con una rara fragancia de perfume. Esta misma composición se encontró en un frasco en la habitación de Lilia. La coincidencia no era solo probable, sino absoluta.
Esto demostraba que fue ella quien envolvió el cuaderno antes de esconderlo. Parecería que, tras tales resultados, la conclusión era obvia. Pero los expertos fueron más allá. Estudiaron la tierra adherida al fondo de la mochila. A partir de ese momento, la investigación alcanzó un nuevo nivel. A primera vista, es solo barro, pero en criminalística, la composición del suelo es como una huella dactilar. Cada territorio tiene su perfil único, una combinación de minerales, humedad, restos vegetales. Bajo el microscopio, los especialistas vieron que en la muestra había raras micropartículas de granito, mezcladas con restos de arena de construcción y trazas de barniz. No era tierra típica de un parque. Tal composición solo podría encontrarse en un lugar, cerca de los viejos garajes en las afueras, donde se realizaban trabajos de reparación. Cuando los expertos verificaron las coordenadas, la coincidencia fue asombrosa. La casa de Lilia estaba exactamente a 2 manzanas de esa zona, y en su calzado, durante el registro, se encontró el mismo tipo de tierra. Así se formó una clara cadena lógica. La mochila había estado en casa de la sospechosa, luego fue trasladada al parque y enterrada. Los rastros de tierra mostraron que el objeto había viajado entre 2 puntos concretos, la casa y el lugar donde fue ocultado. Además, el momento de la contaminación coincidía, por la humedad, con la noche de la desaparición. Esto significaba que el traslado ocurrió precisamente entonces. Para la investigación, esto fue decisivo. Antes, todo se basaba en pruebas circunstanciales, testimonios, registros, suposiciones. Ahora había algo que no se podía refutar, una conexión física. No datos electrónicos, no conjeturas, sino un rastro material. La tierra, las micropartículas, la composición química, todo apuntaba a una cosa. La mochila pasó por las manos de Lilia y acabó enterrada gracias a ella. Cuando los expertos presentaron su informe, el investigador hizo una breve anotación en el acta. Se establece la confirmación fáctica del contacto y la participación. Fue el momento en que la historia dejó de ser una hipótesis. Ahora solo quedaba entender lo principal, el porqué. Porque el motivo que se vislumbraba en las últimas líneas del diario era demasiado enrevesado para encajar en simples celos o un juego. Y fue precisamente esta pregunta la que la investigación decidió abordar a continuación. Entender qué se ocultaba realmente tras las palabras «el final», que Lilia repetía con tanta insistencia en sus escritos. Tras la publicación del informe pericial, el caso comenzó a ganar notoriedad. La prensa ya escribía sobre la chica implicada en un juego en línea que terminó en tragedia. Pero el abogado de Lilia, un jurista experimentado con 20 años de carrera, presentó una nueva versión. En una conferencia de prensa declaró: «Mi clienta no era la organizadora, solo cumplía las órdenes de la persona que estaba detrás de todo. Los participantes lo llamaban la sombra». Esta declaración hizo estallar el espacio mediático. Por primera vez en toda la investigación, se sugería la existencia de un tercer participante que supuestamente controlaba la habitación silenciosa desde un perfil anónimo. Según la defensa, Lilia era solo un peón, arrastrada al juego sin comprender las consecuencias. Y la sombra era quien escribía los guiones, daba las órdenes, asignaba las pruebas. Los investigadores no podían ignorar tal versión. En teoría parecía plausible. Efectivamente, en los chats de la habitación se encontraron mensajes de un moderador desconocido con el apodo Grey One. Ni la IP, ni el dispositivo, ni la identidad de este usuario habían sido establecidos previamente. Toda la actividad se realizaba a través de una VPN y una cadena de servidores proxy. El Departamento de Delitos Cibernéticos se reincorporó al caso. Se inició una compleja auditoría digital, un rastreo completo de los registros de Grey One.
La tarea era simple: averiguar si este usuario existía en la realidad o si fue inventado para desviar la atención. Los primeros días de la investigación arrojaron un resultado inesperado. En los servidores donde se almacenaba la correspondencia de la habitación silenciosa, efectivamente se encontraron mensajes cifrados firmados por Grey One. Además, la hora de su envío coincidía con eventos clave: el inicio de las pruebas, la asignación de la tercera etapa. Parecía que el abogado tenía razón. La versión del cerebro en la sombra de repente empezó a parecer convincente. Pero pronto, la pericia técnica reveló una extrañeza. El sistema detectó que la hora de publicación de algunos mensajes de Grey One coincidía con la actividad de otra cuenta, Marina-L. Es decir, dos usuarios operaban desde el mismo dispositivo, solo que en sesiones diferentes. Los especialistas decidieron comprobar si se trataba de un error. Restauraron la cadena de autorizaciones a través del proveedor de Internet. Los datos coincidían: el mismo portátil, la misma dirección MAC. La conexión se realizaba desde el mismo router Wi-Fi registrado a nombre de Lilia Morozova. Además, la actividad de ambos perfiles a veces se solapaba durante unos segundos, como si la persona simplemente estuviera cambiando de pestaña. Cuando los investigadores revisaron de nuevo la correspondencia, se hizo evidente: la sombra no era un nombre misterioso de Internet, era ella misma. Lilia había creado un segundo usuario para controlar a los demás participantes y dar al juego un aura de misterio. Era bajo ese nombre que escribía las instrucciones y tareas como si las recibiera de alguien superior. De esta manera, controlaba todo el proceso, permaneciendo en la sombra incluso para quienes la conocían personalmente. Los psicólogos involucrados en la investigación dirían más tarde que tal comportamiento es típico de personas con un complejo de control. Crean la ilusión de una fuerza externa para justificar sus propias acciones. En esencia, Grey One no era un cómplice, sino una proyección. Era una máscara detrás de la cual Lilia se ocultaba de su sentimiento de culpa. El abogado intentó insistir en que la sombra podría haber sido un hacker que accedió al dispositivo, pero la pericia destruyó definitivamente esta línea de defensa. En el sistema operativo del portátil se conservaba un perfil con el nombre Grey One, creado el mismo día en que se registró el nuevo usuario en la habitación silenciosa. Dentro, borradores guardados automáticamente de los mismos mensajes que se enviaban al chat. Así, el cerebro en la sombra resultó ser su propio reflejo. No un líder místico ni un manipulador de la red, sino simplemente otra faceta que ella inventó para dar peso al juego y convencer a los demás de que detrás de sus acciones no había una persona, sino un sistema. Cuando los resultados de la pericia se presentaron ante el tribunal, la defensa se quedó sin margen de maniobra. La versión de una tercera persona se desmoronó. En la pantalla de la sala se mostraban capturas de la pantalla del portátil, líneas de correspondencia donde la sombra daba órdenes. La voz del experto pronunció: los mensajes fueron creados por el usuario Marina-L. El hecho está confirmado por la firma digital y la marca de tiempo. Con este momento, la investigación puso fin a las disputas sobre la inocencia. Grey One ya no era un desconocido. Era ella, la persona que inventó el juego, escribió las reglas y se convirtió en su propia dictadora. Después de esto, la investigación pasó a una nueva fase. Ahora no se trataba de averiguar quién, sino por qué. ¿Qué la llevó a crear esta estructura y llevar los acontecimientos a un punto de no retorno? Los investigadores se preparaban para la evaluación psicológica, esperando que diera respuesta a la pregunta que atormentaba a todos:
¿Qué pasaba exactamente por su cabeza cuando decidió convertirse en la sombra? Después de que la investigación demostrara que Lilia estaba detrás de la sombra, comenzó una nueva etapa, el estudio de su pasado. Casos como este nunca se consideran de forma aislada. Si una persona crea una estructura donde otros obedecen sus órdenes sin cuestionarlas, significa que ese escenario ya existió alguna vez en su vida, solo que a menor escala. Los investigadores recurrieron a los archivos para entender si se estaba repitiendo un viejo patrón de comportamiento. La verificación comenzó con las bases de datos, un procedimiento estándar: consultas a la escuela, servicios sociales, informes policiales locales. Los primeros resultados parecían tranquilos: ninguna infracción, ningún expediente disciplinario, ninguna queja. En apariencia, una biografía perfecta. Pero cuando un investigador llegó a un incidente no resuelto de hacía 3 años, todo cambió. En el archivo constaba un caso de incendio provocado en un almacén abandonado cerca de la vieja cantera. Oficialmente, nunca se encontró al culpable, pero en informes extraoficiales figuraba el nombre de Lilia. En aquel momento, todo se atribuyó a un accidente. Un grupo de adolescentes pasaba el tiempo en la zona de la antigua fábrica, y alguien dejó una vela encendida. Como resultado, se incendiaron unas vigas de madera. El fuego se extinguió rápidamente, nadie resultó herido, pero el hecho quedó registrado. En los materiales se mencionaba que la iniciadora de todo el juego de las velas había sido ella. No hubo pruebas suficientes para presentar cargos. Todos los participantes negaron la intencionalidad, pero según testigos, fue Lilia quien propuso probar cuánto tiempo tarda la madera en prenderse si hay viento cerca. Más tarde, uno de sus conocidos diría en una entrevista: ella siempre sabía cómo hacer que todos hicieran lo que ella quería, sin que ni siquiera se dieran cuenta. Este incidente, a primera vista, no se diferenciaba de las tonterías adolescentes, pero en el contexto del caso actual parecía un presagio alarmante. Los investigadores decidieron ir más allá y solicitaron los archivos de la documentación escolar. No les interesaban las calificaciones, sino las características psicológicas. En la escuela se conservaban antiguos registros, incluidos informes sobre el comportamiento de los alumnos, elaborados por el psicólogo escolar. Fue allí donde por primera vez apareció un cuadro sistemático de la personalidad de Lilia. En un informe fechado 1 año antes del incendio descrito, el psicólogo registraba: marcada tendencia a la manipulación de sus compañeros, necesidad de confirmación constante de su propia importancia a través del control sobre los demás, alta sensibilidad a la crítica. En situaciones de estrés, comportamiento agresivo o demostrativo. En una línea aparte se indicaba: interés por temas de rituales, simbolismo e interacción anónima. Muestra una inclinación a construir sistemas de juego donde ella misma actúa como coordinadora. En aquel momento, esto parecía simplemente un rasgo de carácter, una excesiva aspiración al liderazgo. Nadie podría haber imaginado que, unos años más tarde, esta inclinación se convertiría en lo que luego se llamaría un teatro digital de sumisión. Los investigadores estudiaron atentamente todo el documento. No había ni una sola mención a la agresión en sentido directo, pero sí muchas sobre el deseo de poder y control. Allí mismo, en la parte inferior del informe, había una recomendación. Se recomienda observar la dinámica del comportamiento en el grupo. Es posible la aparición de signos de control compensatorio en condiciones de tensión emocional. Esta frase sería citada más tarde en el juicio como una advertencia temprana que nadie tomó en serio. Cuando el psicólogo fue llamado a declarar, confirmó sus antiguas observaciones.
Según él, Lilia no era introvertida, sino más bien selectivamente abierta. Sabía ser amistosa, pero solo cuando ella misma decidía a quién permitir acercarse. Y si alguien violaba sus límites internos, convertía la relación en un juego. El psicólogo lo describió como un modelo emocional de control a través de la prueba. Es decir, la persona creaba una situación en la que ponía a prueba a otro. ¿Quién se rendiría? ¿Quién aguantaría? ¿Quién se sometería? Quedaba claro que su comportamiento en la habitación silenciosa no había sido espontáneo. Era una continuación lógica de la línea que había comenzado entonces en la escuela. La sombra no era una máscara, sino una herramienta, una forma de controlar a la gente, permaneciendo inalcanzable. Estos datos sentaron las bases de la evaluación psicológica. Los psiquiatras, tras examinar los materiales, llegaron a la conclusión de que en la base del comportamiento de Lilia yacía una necesidad obsesiva de controlar la situación y a las personas. En el informe presentado a la investigación figuraban formulaciones como dependencia compensatoria del dominio, modelado destructivo de las relaciones sociales, fijación en la gestión del comportamiento de otros a través de las estructuras que ella crea. En esencia, creaba un mundo donde todo estaba subordinado a sus reglas. Y cuando ese mundo comenzó a desmoronarse, cuando Alexei intentó salir del juego, su miedo interno a perder el control se convirtió en acción. Fue precisamente este motivo el que se convirtió en la clave para entender toda la historia. No la envidia, no la casualidad, sino precisamente el miedo a perder el poder sobre lo que consideraba su proyecto. Después de esto, la investigación finalmente construyó el perfil psicológico de la sospechosa. No tenía arrebatos impulsivos. Al contrario, todo sucedía de manera secuencial y metódica. No actuaba por ira, actuaba por la convicción de que debía terminar lo que había empezado. Ahora los investigadores sabían con quién estaban tratando. No era simplemente una participante en un juego, sino una persona para quien la habitación silenciosa se había convertido en una forma de controlar la realidad. Y por delante les esperaba la parte más difícil, obtener su confesión. El interrogatorio fue programado para la mañana siguiente. La oficina estaba en silencio, demasiado. No la calma de una habitación vacía, sino una quietud densa y tensa, como si el propio aire observara los acontecimientos. Sobre la mesa del investigador yacían carpetas, impresiones y fotografías cuidadosamente ordenadas. Todo estaba listo. Solo quedaba mostrarle el rompecabezas completo, donde cada pieza conducía a la misma conclusión. Llevaron a Lilia a la habitación sin esposas. Caminaba con calma, un poco cansada, pero contenida. Se sentó, no como en una sala de interrogatorios, sino como en una biblioteca, erguida, con las manos cruzadas, la mirada fija en la mesa. Ni una sola emoción. El investigador encendió la grabadora en silencio y formalizó el protocolo. A partir de ese momento, comenzó un juego en el que no había espacio para la improvisación. Al principio no dijo nada. Simplemente colocó ante ella las fotografías, la mochila, el diario, las impresiones de las conversaciones de la habitación silenciosa. Luego la impresión del análisis grafológico. Subrayó las palabras «coincide por completo». Después, la memoria USB que contenía los registros de actividad de Grey One. Colocaba cada prueba por separado, como si hiciera un movimiento en una partida de ajedrez, sin acusaciones grandilocuentes, sin presiones, sin amenazas, solo hechos. «Todo esto está confirmado», dijo finalmente. «Todo esto es usted». Lilia levantó los ojos y lo miró directamente.
sin desafío, sin desconcierto, solo en silencio, como si ya no tuviera importancia. El investigador hizo una pausa. En tales casos, el silencio es un arma. Se alarga, lo llena todo y hace que la persona sentada enfrente se sienta desnuda. Pero ella no vaciló. Pasaron los minutos, ni una palabra. Solo el zumbido bajo de la ventilación y el crujido de un bolígrafo sobre la madera cuando el investigador cambió de postura. Él entendía que la presión no funcionaría. Su tipo de control no era emocional, sino racional. Para derribar un muro así, no había que romperlo, sino quitarle el suelo bajo los pies. Así que cambió de táctica. «Hemos encontrado todo, excepto una cosa», dijo con calma: «el rublo de plata». Esta frase funcionó al instante. Lilia cambió ligeramente de postura, como si se tensara instintivamente. Un detalle pequeño, casi imperceptible: el movimiento de sus dedos. Entrelazó las manos un poco más fuerte que antes. Su mirada se desvió por un segundo y luego volvió al investigador. «¿Qué rublo?». Su voz sonó baja, pero por primera vez tembló. «El que se menciona en el diario. Si no cumple, me quedaré con el rublo. Es su frase. ¿Dónde está?». El silencio volvió, pero ahora era diferente, inquieto, desigual. Ella no sabía que ese detalle se había conservado. En sus ojos brilló algo que no había estado antes: el desconcierto. Una pequeña grieta en su defensa perfectamente construida. El investigador no presionó de inmediato. Simplemente desplegó ante ella una copia de la página del diario donde estaba esa anotación. Y añadió: «Encontramos tierra con la misma composición que la de su casa. Encontramos la mochila que contenía el diario. Solo queda entender dónde está el rublo. Usted lo sabe». Esta pausa duró más que todas las anteriores. Lilia bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente, no por las lágrimas, sino por la tensión. El investigador comprendió que había llegado el momento, y dijo en voz baja, casi en un susurro: «¿Dónde está?». Como respuesta, una respiración corta, luego otra, y, finalmente, su voz, casi inaudible. Iba a irse. Quería contárselo todo a la policía. No podía permitirlo. Lo habría destruido todo. Después de estas palabras, se calló. El investigador no la interrumpió. La dejó seguir, que hablara. Y ella habló. Contó que unos días antes de la desaparición, Alexei realmente había decidido abandonar la habitación silenciosa. Entendió que el juego había cruzado la línea. Dijo que presentaría una denuncia. Para ella fue como una traición. Había creado la habitación para controlar, para demostrar que podía mantenerlo todo bajo control, y él era el único que podía desenmascararla. Dijo que todo había terminado. Dijo en voz baja que ya no participaría más. Fui a verlo, quería hablar, solo convencerlo. No me escuchó. Entonces le pedí que me devolviera el rublo. No entendió por qué, pero era la condición. Si retiraba su palabra, debía devolver el símbolo. Sin eso, todo se derrumbaba. Se calló. El investigador preguntó dónde estaba ahora, dónde estaba ese rublo. «¿Dónde está él?», respondió. «Abajo, detrás de los garajes, bajo las tablas viejas. Lo enterré más profundo, para que nadie lo encontrara». Después de eso, la oficina se quedó realmente en silencio. No lloró, no intentó justificarse. Solo repitió: «Debía quedar entre nosotros». El investigador apagó la grabadora, tomó una nota en el protocolo y llamó al grupo operativo. 2 horas después, ya estaban en el lugar que Lilia había indicado, y lo que encontraron allí confirmó sus palabras por completo.
Este interrogatorio fue el punto de inflexión. Todos los detalles que hasta entonces parecían aleatorios ahora encajaban en una sola línea. La investigación ya no tenía lagunas, ni en la motivación, ni en las acciones, ni en las consecuencias. Solo quedaba la etapa final, verificar la confesión y confirmar que Lilia había contado toda la verdad. La noche era húmeda y fría. La helada ya había cubierto la tierra, y cuando el equipo de investigación llegó al lugar indicado, parecía que hasta el aire se congelaba. Detrás de los garajes, entre vallas torcidas y ortigas crecidas, se veía una zona de tierra quemada, la misma que ella había descrito. El lugar parecía normal, pero había algo extraño en él. Una capa de basura demasiado uniforme, un suelo demasiado compactado. La gente acostumbrada a estas cosas lo notó de inmediato. Lo primero que llamó la atención fueron unas tablas viejas, apiladas como un escudo. Estaban cubiertas de tierra y, encima, ladrillos rotos, como si alguien hubiera intentado ocultar las huellas sin prisa, pero a conciencia. Cuando un zapador levantó el primer trozo de madera, de debajo brotó un olor a humedad y tierra. Trabajaron rápido, pero sin palabras innecesarias. Nadie hacía preguntas. Todos sabían exactamente qué buscaban y que el tiempo para hablar había pasado hacía mucho. La tierra estaba helada en la superficie, pero por debajo, suelta. Siempre una señal preocupante. Las palas se deslizaban por capas de arcilla, sacando terrones mezclados con basura. Los minutos se alargaban como horas. Cada nuevo centímetro era como un paso sobre un puente estrecho sobre un abismo. No sabes dónde terminará el camino, pero no puedes retroceder. Los agentes trabajaban en silencio, y solo el sonido metálico de las palas rompía la quietud. Entonces, uno de ellos se detuvo de repente. La hoja de la pala había chocado con algo duro. Despejaron el área con cuidado. De la tierra asomó una tela, no nueva, pero reconocible, gruesa, con rayas azules sobre un fondo gris. Era una mochila, la misma que Lilia había descrito. La sacaron y la colocaron con cuidado sobre una lona de polietileno. Dentro, los mismos objetos mencionados en el interrogatorio: un mechero, un colgante de metal, trozos de papel y, en el fondo, un objeto redondo cubierto de tierra, el rublo de plata. Este hallazgo fue el punto final. Ahora todo encajaba: la confesión, el diario, el lugar y el objeto en torno al cual había girado toda la historia. El investigador, que estaba al lado, solo asintió al experto, sin palabras, sin emoción. Todo había sido dicho con hechos. Cuando el rublo fue entregado a los criminalistas, comenzó la verificación en cadena. En su superficie se conservaban microrrastros de sangre y la huella de un pulgar. Y esa huella coincidía con la base de datos. Era de Alexei. No podía haber error. Más tarde, en el informe de la autopsia, se registraría secamente: causa de la muerte, traumatismo craneal, infligido con un objeto contundente. Hora, coincide con la noche de la desaparición. Todo coincidía al minuto. Esta formulación sonó como una sentencia fría. No porque revelara algo nuevo, a esas alturas todos sabían hacia dónde se dirigía el caso, sino porque cerró la última rendija para la duda. Ya no quedaban sí ni quizás. La escena en el descampado se convirtió en una especie de final para una larga historia, el momento en que la investigación, como cerrando un círculo, volvió al principio. Desde la primera señal perdida del teléfono hasta la pala golpeando la tierra helada, todo se alineó en una cadena que ya no podía romperse. Cuando apagaron los equipos y las luces de los focos se extinguieron, el lugar volvió a sumirse en el silencio. Solo sobre la lona, junto a la mochila, brillaba débilmente el rublo de plata ya limpio.
un símbolo pequeño pero decisivo que finalmente le dio a la investigación lo que habían buscado durante muchos meses, una prueba irrefutable. A partir de ese momento, el caso entró oficialmente en su fase final. Quedaba por realizar la reconstrucción de los hechos y presentar una acusación de la que ya sería imposible escapar. Después de que el equipo de investigación confirmara las palabras de Lilia y los expertos redactaran su informe, llegó el momento que todos los implicados en el caso esperaban, el momento de la confesión oficial. No una confesión emocional o intuitiva, sino una documentada, con firma y sello. Era el punto de inflexión tras el cual la historia dejaba de ser un enigma para convertirse en un hecho jurídico. Para el procedimiento se eligió la misma oficina, silenciosa, aislada, sin ruidos ni personas innecesarias. Sobre la mesa, frente a Lilia, había una hoja de papel en blanco, un bolígrafo y la carpeta con su caso. Todo parecía sencillo, pero la atmósfera en la habitación era casi tangiblemente densa. Cada inspiración, cada exhalación, parecía más fuerte de lo normal. El investigador se sentó enfrente, encendió la grabadora, recitó la fórmula del derecho procesal y dijo: «Lilia, ¿está dispuesta a exponer todo con sus propias palabras, por escrito, sin coacción y en presencia de testigos?» Ella asintió. Ninguna emoción, ni lágrimas, ni una mirada desesperada, ni intentos de justificarse. Solo cansancio y una especie de resignación interna, como si supiera desde hacía mucho tiempo que este momento llegaría, solo esperaba saber cuándo exactamente. Las primeras palabras le costaron. El bolígrafo parecía atascarse en cada movimiento. Su letra era regular, pulcra, pero a veces temblaba ligeramente. Las líneas avanzaban lentamente, con largas pausas entre frases. No escribía de corrido, construía cada palabra como un ladrillo en un muro, tratando de que nada pareciera superfluo. A veces se detenía, levantaba la vista y simplemente miraba a la pared. En esas breves pausas se sentía algo extraño, como si mentalmente estuviera recorriendo ese camino de nuevo, paso a paso, volviendo a aquella noche. El investigador no la apresuró. Al contrario, le dio todo el tiempo que necesitó. Para él, no solo era importante la confesión, sino que proviniera de ella, sin presión, sin sugerencias. Cuando terminó, dejó el bolígrafo con cuidado, releyó lo escrito y añadió una nota al final de la página. «He escrito esto voluntariamente. Nadie me ha obligado. Todo lo dicho es verdad». La firma era clara, como la de alguien acostumbrado a mantener el control incluso en los detalles. Ni rastro de vacilación, ni una sola letra corregida. Luego, el investigador le pidió que lo contara oralmente, no leído, sino de viva voz, sin papel. Ella guardó silencio durante un largo rato. La quietud en la habitación se hizo más densa, hasta que finalmente habló. Su voz era apagada, casi sin entonación. «Nos vimos por la noche. Dijo que al día siguiente iría a la policía. Le pedí que no lo hiciera. Dijo que todo había terminado, que ya no quería seguir jugando. Discutimos. Se giró para irse. Lo agarré del brazo. Se soltó. Lo empujé. No fue fuerte, solo quería que se detuviera. Resbaló. Cayó sobre unas piedras. Todo pasó en un segundo. Me asusté. No sabía qué hacer. Hablaba despacio, como recordando cada movimiento, y al mismo tiempo con demasiada fluidez, demasiado calculada. Se notaba incluso en el tono. No era el relato de un accidente, sino una versión cuidadosamente elaborada. Quizás realmente creía que eso la ayudaría a salvarse. Quizás solo quería que algo sonara más suave que la verdad.
El investigador escuchaba sin interrumpir. Todo lo necesario ya estaba en el expediente: el diario, los registros digitales, las huellas en la mochila, las huellas dactilares, el rublo. Sus palabras no cambiaban nada, pero tenían un gran significado para el juicio. Ahora se podía establecer el motivo, un conflicto personal, el miedo a ser descubierta, la pérdida de control. Después de su relato, bajó la vista, se frotó las sienes y añadió en voz baja: «No quería que terminara así. Es que todo se salió de control». Esta frase se convirtió en la clave para su abogado. Más tarde se transformaría en el argumento de la defensa. Todo ocurrió accidentalmente, sin intención. Sobre ella construirían una línea en la que Lilia no era una manipuladora a sangre fría, sino una persona llevada a la desesperación, que perdió el dominio de sí misma. Pero la fiscalía tenía una imagen diferente. Toda su correspondencia, toda la estructura de la habitación silenciosa era un sistema de poder, no un impulso. Cada una de sus acciones se construía en torno a una idea: mantener a los demás bajo control. Y cuando ese control se derrumbó, todo lo demás se vino abajo con él. Por eso, los juristas entendían que en el juicio la cuestión no sería si lo hizo, sino por qué y cómo exactamente. ¿Accidente o intención? ¿Un empujón no intencionado o una acción consciente? La confesión de Lilia fue añadida oficialmente a los materiales del caso. En la página siguiente, el investigador anotó: declaración obtenida voluntariamente, sin coacción, firma presente. Después de esto, comenzó la preparación final, la entrega del caso a la fiscalía y la formulación del escrito de acusación. Cuando la sacaban de la oficina, Lilia se detuvo en la puerta. Se giró por un segundo, miró la pila de papeles sobre la mesa, subida, reducida a un solo tomo, y dijo en voz baja: «De todos modos, nadie entenderá por qué lo hice». Fueron sus últimas palabras antes de que la puerta se cerrara tras ella. La investigación concluyó en ese punto. Lo que seguía era el juicio, el público, las transcripciones, los expertos, los psiquiatras. La historia, que había comenzado como un misterio de desaparición, se había convertido ahora en un caso donde cada documento, cada frase, cada pausa adquiría peso legal. Y donde la pregunta final ya sonaba diferente: no quién era el culpable, sino cuánta culpa se podía probar. La reconstrucción de los hechos se programó una vez que todas las pericias clave estuvieron completas. Oficialmente, para verificar la veracidad de las declaraciones de la sospechosa. Extraoficialmente, para asegurarse de que su historia coincidía con la realidad física y no había sido inventada sobre la marcha. Porque incluso las confesiones más lógicas a veces se desmoronan cuando una persona se encuentra en el lugar de los hechos. La salida tuvo lugar a primera hora de la mañana. Una niebla fría cubría el descampado. La hierba crujía bajo los pies por la escarcha. Alrededor, los mismos garajes, las vallas torcidas, la basura y los trozos de ladrillo de siempre. Pero ahora, en el lugar donde todo comenzó, había cámaras, expertos, investigadores y testigos. El espacio donde una vez ocurrió un conflicto impulsivo se había convertido en un escenario donde cada detalle debía ser reconstruido con la máxima precisión. Llevaron a Lilia bajo escolta. Llevaba un anorak gris, guantes y el pelo recogido en un moño apretado. Parecía ausente, pero cumplía las instrucciones sin oponer resistencia. El investigador hizo la primera pregunta. «Muéstrenos dónde ocurrió todo exactamente». Ella miró a su alrededor durante un momento, como intentando hacer coincidir el lugar con sus recuerdos.
Luego se acercó lentamente al borde del barranco, donde la tierra ya estaba removida por los trabajos anteriores. Se detuvo, miró hacia abajo y señaló con la mano un poco a la derecha. Aquí. Él estaba aquí, de espaldas. Yo me acerqué desde allí. Entre nosotros había unos 2 pasos. Un experto marcó las coordenadas. En ese momento, nadie hablaba. Incluso las cámaras parecían grabar el silencio. Un agente anotó su posición en un esquema y le pidió que repitiera el movimiento, sin contacto físico, solo para mostrar cómo había sido. Lilia reprodujo obedientemente un paso hacia adelante, un ligero empujón con la mano. El escenario parecía convincente. Todo coincidía en distancia, dirección y altura. Pero a los investigadores les interesaba otra cosa, los detalles que no se pueden inventar. Preguntaron: después de la caída, ¿qué hizo? Primero me quedé quieta, luego me acerqué, no se movía, me asusté, después me fui a casa. Esta última frase sonó en voz baja, pero muy clara. Para confirmar o refutar sus palabras, los criminalistas comenzaron una segunda inspección del lugar. El objetivo era encontrar la piedra de la que había hablado en el interrogatorio. Según ella, Alexei cayó precisamente sobre ella. A simple vista, todo parecía igual: docenas de rocas, grava, basura, pero los especialistas sabían qué buscar. Y 20 minutos después, uno de los expertos llamó a los demás. Bajo una capa de tierra, a 1,5 metros del lugar que ella había indicado, encontraron una gran piedra plana con una marca característica. Tenía manchas parduzcas, parcialmente cubiertas de tierra y musgo. A primera vista, nada destacable, pero los expertos supieron de inmediato que se necesitaba una confirmación de laboratorio. La piedra fue extraída con cuidado, embalada y enviada para su análisis. Mientras redactaban el informe, Lilia permaneció inmóvil, sin pronunciar palabra. No miraba el hallazgo, no apartaba la vista. Simplemente estaba allí, como desconectada de lo que sucedía. El investigador la observaba atentamente, tratando de captar la más mínima reacción, pero no vio nada, ni sorpresa, ni miedo, como si todo lo que estaba ocurriendo ya lo supiera de antemano. Unos días después, llegaron los resultados del análisis. Los rastros en la piedra resultaron ser biológicos. La investigación confirmó que era sangre de Alexei. La coincidencia era total, incluido el perfil de ADN. Además, se encontraron micropartículas de tejido de ropa que correspondían a las halladas en el lugar donde se encontró la mochila. El informe de los expertos disipó las últimas dudas. La versión de Lilia sobre el empujón y la caída coincidía realmente con los datos físicos. El mecanismo de la lesión se confirmó por completo. Pero, como señaló el investigador en su informe, este hecho no justificaba sus acciones, sino que simplemente aclaraba las circunstancias. Porque una cosa es un accidente y otra ocultar las pruebas, intentar hacer pasar lo premeditado por casual. Después de esto, la reconstrucción de los hechos se consideró oficialmente un éxito. Todos los materiales, la grabación de vídeo, el informe, las fotografías y el análisis pericial sentaron las bases de la acusación. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una investigación en el sentido clásico. La historia, que había comenzado con la búsqueda de un desaparecido, se convirtió ahora en un proceso judicial. Quedaba por delante la última y más pública parte, el juicio, donde cada hecho, cada prueba y cada palabra volverían a ser sometidos a la prueba de la verdad. La sesión judicial comenzó 8 meses después de la conclusión de la investigación. Durante ese tiempo, el caso había acumulado decenas de tomos, informes periciales, testimonios y análisis.
Todo lo que antes era una tragedia privada se había convertido ahora en objeto de escrutinio público. En la sala del tribunal había cámaras, periodistas, conocidos y espectadores ocasionales. Y en el centro de esa escena, Lilia. Tranquila, vestida con pulcritud, contenida. No parecía desconcertada, pero tampoco se sentía segura. Más bien, vacía. El fiscal comenzó su intervención. Su discurso fue medido, sin entonaciones teatrales. Recordó al tribunal la cronología de los hechos. Subrayó el motivo, el miedo a ser descubierta, el deseo de mantener el control, y destacó la secuencia de acciones tras la tragedia, el ocultamiento de pruebas, la destrucción de la correspondencia, el abandono de la red. Todo esto, según la acusación, no apuntaba a un accidente, sino a la sangre fría y el cálculo. El abogado, por el contrario, basó su defensa en un contraste emocional. Habló de una crisis nerviosa, de la presión de las circunstancias, de conflictos personales que se salieron de control. Subrayó que el suceso en sí no tuvo un carácter premeditado, que Lilia no lo planeó, no se preparó, no lo deseó, sino que simplemente perdió el control sobre sí misma. Sus palabras sonaron más suaves, más humanas, pero carecían de apoyo en los hechos. Cuando llamaron a los testigos, la atmósfera cambió perceptiblemente. El primero en hablar fue Kirill, un participante de la misma habitación silenciosa. Habló en voz baja, sin mirar a Lilia. Contó que Marina, así se llamaba la cuenta de ella en el chat, siempre se había comportado como una líder, manipulando, guiando a los demás, empujándolos hábilmente a la acción. Y aunque su juego parecía inofensivo, era ella quien decidía quién se quedaba y quién sería excluido. Luego testificó Alina, otra participante. Dijo que una semana antes de la desaparición de Alexei, Lilia le había escrito en un mensaje privado: «Lo va a estropear todo. No voy a permitir que eso ocurra». El juez pidió que se leyeran las capturas de pantalla, y esas líneas resonaron en la sala con un peso especial. Después de eso, los argumentos de la defensa parecieron cada vez más débiles. En un momento dado, el fiscal solicitó la lectura del informe de la evaluación psicológica. Allí aparecían las palabras ya conocidas de la investigación: elevada necesidad de control, frialdad emocional, aspiración compensatoria al poder. Estas formulaciones sonaron como una sentencia incluso antes de que el juez tomara el documento final en sus manos. Y así, tras una sesión de varias horas, el juez le ofreció a Lilia el derecho a la última palabra. Era su oportunidad. Un único momento en el que podría haber dicho algo humano, arrepentimiento, una explicación, al menos una palabra que dejara una duda. Se levantó, miró al juez, luego al fiscal y después a la sala. Guardó silencio. Pasaron unos segundos y quedó claro que no iba a hablar. El juez repitió la pregunta. Ella negó con la cabeza y dijo en voz baja: «No». En ese momento, el silencio en la sala se volvió casi ensordecedor. Su silencio sonó más fuerte que cualquier discurso. Se convirtió en el toque final de su retrato. Cerrada, fría, impenetrable. Como si todo lo que podía decir ya se lo hubiera dicho a la investigación. El tribunal se retiró a deliberar. La media hora de espera pareció una eternidad. Luego, la puerta se abrió. El juez regresó, se sentó, ordenó sus papeles, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Todo siguió un estricto procedimiento, establecido, probado, confirmado.
El tribunal tuvo en cuenta la confesión, pero señaló el ocultamiento de pruebas, las declaraciones falsas en la etapa inicial y la falta de arrepentimiento. Estos puntos se consideraron agravantes. Se declara culpable según el artículo 111, parte cuarta, pronunció el juez. Se impone una pena de 9 años de privación de libertad, a cumplir en un centro penitenciario de régimen general. Nadie en la sala se movió. Ella permaneció tranquila, escuchando sin parpadear. Cuando el juez terminó, la escolta se acercó y le indicó que saliera. Lilia se giró, detuvo su mirada por un instante en la sala, sin miedo, sin remordimiento, solo una mirada al vacío, y se dirigió a la salida. Así concluyó la etapa judicial. La historia de la habitación silenciosa tuvo su punto final legal. Pero incluso con la sentencia, quedaron sombras, motivos no resueltos, pausas frías, la extraña convicción de Lilia de que todo lo que sucedía era solo la continuación de su juego. Y quizás eso era lo más inquietante de toda esta historia. Incluso habiendo perdido, parecía seguir en el papel que ella misma se había inventado. Después del juicio, la ciudad pareció enmudecer por un tiempo. Largos meses de discusiones, conjeturas e investigaciones terminaron en un instante. Pero el silencio que siguió no trajo alivio. Era un silencio denso, inquietante, como si algo hubiera quedado sin decir en el aire. La gente evitó durante mucho tiempo mencionar los nombres de Lilia y Alexei en voz alta, como si temieran que, al pronunciarlos, la historia volviera a cobrar vida. Aquellos que participaron en la habitación silenciosa intentaron volver a la normalidad. Kirill se mudó a otra ciudad, se matriculó en un instituto y cambió por completo su círculo de amistades. Concedió una única entrevista en la que dijo brevemente: «Solo quería olvidar. Todo fue una estupidez, pero ahora es demasiado tarde». Después de eso, desapareció de la esfera pública. Alina, en cambio, se quedó en la ciudad. Durante mucho tiempo no habló con los periodistas, pero un año después apareció en un foro dedicado a la seguridad psicológica en la red. Allí contó por primera vez que el juego en realidad no era solo un entretenimiento. Era un sistema de presión, disfrazado de amistad, donde Lilia manejaba hábilmente las emociones de los demás. Para la investigación, estas personas fueron testigos, pero para la sociedad, un recordatorio. Sus nombres ya no se mencionaban como participantes de un chat, sino como una advertencia viviente. Ya no eran percibidos como figuras en la historia de otros. Cada uno de ellos se convirtió en parte de lo que los psicólogos más tarde llamarían el fenómeno de las espirales de influencia en red, cuando las relaciones virtuales desplazan gradualmente la realidad, sustituyendo los vínculos reales por una ilusión de cercanía. En la ciudad se organizaron varias reuniones con pedagogos, psicólogos y especialistas en TI. En estas reuniones se discutió cómo evitar situaciones similares, cómo detectar a tiempo que alguien está bajo influencia. En los tablones de las escuelas aparecieron carteles con líneas de ayuda, y la administración local encargó una serie de conferencias sobre la dependencia digital y la manipulación psicológica en Internet. Los medios locales dedicaron a la historia un ciclo completo de reportajes. Al principio sensacionalistas, con titulares llamativos, luego más reflexivos. Gradualmente, el tono de las publicaciones cambió, del shock al análisis. Los periódicos comenzaron a escribir no sobre el escándalo, sino sobre las causas. ¿Por qué esta historia fue posible? ¿Por qué nadie se dio cuenta de cómo se llegó a la tragedia? En las universidades, los sociólogos utilizaron el caso de Lilia como ejemplo en conferencias sobre ciberpsicología.
Los juristas lo citaron al debatir enmiendas a las leyes sobre comunicación digital, porque por primera vez un tribunal reconoció que la actividad virtual no es solo comunicación, sino un espacio donde puede formarse una influencia real, con todas sus consecuencias. 2 años después de la sentencia, en la región se adoptó un programa local de prevención de riesgos digitales para adolescentes. Se basó en las conclusiones de la investigación. Incluía puntos sobre el monitoreo de comunidades anónimas, el trabajo de psicólogos escolares con grupos en línea y cursos obligatorios de alfabetización mediática. La familia de Alexei rechazó las entrevistas, pero aceptó la creación de una fundación conmemorativa en su nombre. La fundación se dedicó a proyectos educativos, ayudando a quienes se enfrentaban a la adicción a Internet y a la presión psicológica en la red. Al principio era una pequeña asociación de voluntarios, pero luego se unieron especialistas de Moscú y San Petersburgo. Poco a poco, el caso, que comenzó como un drama privado, se convirtió en un punto de referencia en torno al cual se construyó una nueva comprensión. Que el mal ahora puede existir no solo en las calles, sino también en los chats, en diálogos anónimos, en conversaciones aparentemente inofensivas. Y que a veces las personas más peligrosas son aquellas que saben ser convincentes detrás de una pantalla. Lilia cumple su condena en la colonia penitenciaria. Según datos oficiales, se comporta con calma, no infringe el régimen. A veces escribe cartas. En una de ellas, según su abogado, escribió una sola frase: «Solo quería que todo fuera a mi manera». Así terminó el caso que comenzó con una desaparición y se convirtió en una investigación a gran escala que cambió todo un sistema. La investigación ha concluido, el juicio se ha celebrado, el expediente está cerrado. Pero el regusto de esta historia sigue vivo hasta el día de hoy. Porque no fue solo un crimen, fue un espejo. Y todo aquel que se miró en él ya no pudo verse a sí mismo como antes.